Quiero compartir con ustedes este tema. El tema se llama propósito. Estamos a principio de año y es interesante, pero yo siempre recuerdo que cada vez que empieza un año, y no solo conmigo, lo veo mucho alrededor, todos tenemos como los primeros días de enero unos ánimos increíbles y nos proponemos un montón de cosas, empezando por bajar de peso, otros por cambiar, vamos a remodelar la casa, o empezamos con asuntos de la empresa, poniéndonos nuevas metas. Como que siempre tenemos algunas cosas que tenemos pendientes, y en enero, por ser en un tiempo, porque vivimos en ciclos de años, ¿verdad? Al inicio pensamos hoy es un buen tiempo para reordenarnos y empezar. Cuando estaba preparando el tema, me preguntaba en realidad qué significa la palabra propósito, porque a veces escuchamos muchas veces las palabras sin realmente tener el peso, el significado de las mismas, y encontré dos cosas que me llamaron la atención. Un propósito es un asunto de lo que se trata algo. El propósito de una mesa, por ejemplo, el asunto de que se trata es que una mesa sirve para que nos sentemos en ella, ya sea a comer o a trabajar. Y el propósito de la vida, pues el asunto de que se trata es ¿para qué es la vida? Nos encontramos con que mucha gente no sabe de qué se trata la vida. Y por eso estamos año con año queriendo encontrarle propósito y orden a la vida. ¿Cuál es motivo de la existencia? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vivo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué me esfuerzo? Y al pensar, sobre todo, llega un momento en nuestras etapas de vida, de niños no lo pensamos, de jóvenes menos, creemos que la vida va a ser interminable, pero de repente llega un momento en la vida en que uno se pregunta, bueno, ¿a dónde voy? Y a veces nos encontramos en circunstancias donde también vemos que la vida es muy frágil. La vida tú la tienes hoy, pero no sabes si al salir por la puerta algo te puede pasar. Yo me enteraba ayer de dos casos. Uno, un joven que conocí, que es un empleado de un amigo, que ha trabajado con ellos por 20 años y tiene más o menos como 45, 48 años. Y de un día para otro, de repente, ya no oyó, ya no se recordaba quién es. Y lo internaron y tiene un tumor y que está muy grave. Pero estaba bien hoy y mañana amaneció mal. Otra persona, una joven, yo creo que, no sé si se los comenté, de 48 años también, amiga de Luis Fer, ¿verdad? Trabajaba en la embajada americana, estaba bien, y el fin de año le dio un infarto y nadie se dio cuenta. Ella estaba en su cama descansando, ya se había ido a dormir, dejó la televisión prendida, su hermano llegó, la cubrió con una manta porque se había quedado un poco destapada, nadie se dio cuenta. Qué frágil es la vida. A veces no pensamos en eso. Es como una copa de cristal tan delicada que de repente un pequeño golpe y se acaba. La vida es frágil, mis hermanos, y a veces no pensamos en ello, pero cada nuevo año sí pensamos qué vamos a hacer con este nuevo año. La mayoría lo pensamos. Ustedes saben, tal vez han escuchado hablar de León Tolstoy. ¿Alguien sabe quién fue León Tolstoy? Bueno, es un gran escritor ruso. Dentro de la literatura universal hay varias obras de él famosas. Y cuando uno lee un poquito sobre su biografía, él era una persona que tenía fama, tenía una linda familia, tenía dinero, tenía prestigio, todo aquello que una persona puede pensar que le es suficiente para estar contento en la vida y sentirse feliz. Sin embargo, cuando él tenía más o menos 50 años, él se encontró con una etapa, con una crisis existencial en su vida, y él estuvo con esa crisis tan fuerte que se preguntaba ¿para qué estoy aquí? Incluso estuvo al borde del suicidio.
Y a mí me llamó la atención al leer un poquito sobre él, porque realmente muchas veces la vida, el valor que le damos, pensamos que depende de lo que tenemos o de los logros que tengamos o del éxito como personas, de los triunfos que logremos en nuestra empresa o en nuestra familia, una familia bonita, felicidad. De hecho, la cita base que escogí, pero la vamos a leer hasta el final, está en sus boletines, es el Salmo 1. Que habla de la felicidad del ser humano. Y ahí en el Salmo 1 presenta dos tipos de personas. Y dice que feliz es el que no hace ciertas cosas y hace una sola cosa en particular. Feliz es el que medita en la ley del Señor de día y de noche. El que tiene en el corazón la palabra del Señor y la busca con ahínco. Ese va a ser como un árbol plantado al margen o a la orilla de un río, y en el momento oportuno va a dar su fruto, un fruto abundante, un fruto que perdura. Y no pasa así con los otros tipos de personas que son opuestos al que guarda la palabra del Señor. La misma Biblia tiene un personaje que es Salomón. Todos recordamos del rey Salomón. El rey Salomón es conocido por su sabiduría, pero a veces no llegamos a ver que ese hombre que comenzó la carrera de su vida clamándole a Dios sabiduría para gobernar a un pueblo, terminó habiendo perdido la sabiduría. Ese hombre, cuando era un viejo, empezó bien como joven, pero cuando llegó a viejo, tuvo un grave problema. Su corazón se desvió por las mujeres. Y no solo por las mujeres, sino por lo mucho que tenía. Dejó de ver la perspectiva correcta. Vámonos a Eclesiastés, por favor, acompáñenme. Este libro es escrito por Salomón al final de su vida, no en los inicios cuando él pidió la sabiduría. Y en los primeros versículos del capítulo 1, en Eclesiastés, Salomón escribe: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Fíjese que ese hombre, cuando uno lee, va uno viendo, él no le faltó nada, tuvo dinero, comida, riqueza, cantores, cantoras, hizo las construcciones que él quiso, tuvo el apoyo de los vecinos, el reino unificado, su poder se extendió. Un hombre con mucho poderío, pero se sentía que nada valía la pena. Vanidad de vanidades es como, ¿qué peso tiene? Dice en cierta parte del libro que querer es como querer agarrar el agua con la mano. Trate usted de querer agarrar agua con la mano y se le escapa. Y él dice que así es la vida, como querer atrapar el agua con la mano. Y termina el mismo, este es el principio. Y al final, en el capítulo 12, que es el capítulo final, antes de terminar vuelve a repetir lo mismo. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué propósito tiene la vida? Él termina dándole un consejo a su hijo y le dice: teme al Señor, porque esto es el todo de la vida del hombre. Pero él no estaba consciente, él no tenía en ese momento la visión correcta del valor de la vida y del regalo tan grande y maravilloso que era la vida, más allá de solo vivir, comer, dormir, reproducirse y llegar un día a morir. Nuestra vida, mis hermanos, tiene un propósito. Y de eso vamos a hablar. Nosotros fuimos creados con un propósito. El propósito no empieza cuando tú naces y empiezas a vivir. El propósito de tu vida fue determinado aún antes de que todo lo que vemos con nuestros ojos fuera creado. Antes de la creación del mundo, Dios, el Creador, tuvo en mente el asunto sobre qué se iba a tratar tu vida, sobre qué se iba a tratar la vida de los seres humanos. Él tenía un plan perfecto para cada ser humano que Él crió y que iba a traer a la existencia. Y su propósito no era algo improvisado, no era algo que Él dijo, ay, hoy se me ocurrió, no. Dios no improvisa, mis hermanos. Dios tenía un propósito
Por lo tanto, descubrir ese propósito y más allá de descubrirlo, entenderlo y valorizarlo, nos es necesario e importante en nuestra vida, porque de eso marcará el rumbo que tomen nuestras decisiones, ya sea año con año, mes con mes, semana a semana o en el diario vivir. Amén. Vamos a irnos a Proverbios para ver cómo la palabra nos confirma estas aseveraciones de que Dios tiene un propósito. En Proverbios 16:4, búsquenlo en su Biblia, mi hermano. La palabra dice que toda obra del Señor tiene un propósito. No solo nuestra vida, toda obra del Señor. El sol, la luna, los astros, el mar, los ríos, los volcanes, los animales que están creados, todo tiene un propósito, porque toda obra del Señor tiene un propósito. Con cuánta más razón aquella obra que fue la culminación de su creación. Nosotros, los seres humanos, la corona de la creación. Dice en este proverbio, hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Esta es la versión, la Biblia de las Américas. Pero todo tiene un propósito. Aún aquello que nosotros decimos, pero ¿por qué sucede esto así? ¿O por qué sucede de tal o cual manera? En Génesis encontramos esta palabra, hagamos. Génesis 1, 26, 27, está Dios en su Trinidad. Dios es uno, pero es trino, es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Y la eterna deidad de Dios, el consejo de Dios está presente y todos ellos en unidad dicen, hagamos al hombre. De una manera particular. No dijeron, hagamos al hombre, lo vamos a hacer que se parezca a un mono, aunque esa es la perspectiva del ser humano hoy día, que el hombre se parece al mono. Mentira. O dijo Dios tal vez que se parezca a los ángeles, tampoco. Dios dijo, porque Él tenía un propósito determinado antes, hagamos al hombre igual a nosotros mismos, que se parezca a mí mismo, dijo Dios. Y tenía ese propósito porque en el propósito eterno de Dios, que lo vamos a ver más adelante, Él tenía en mente algo especial para ti y para mí. Pero dice la palabra que ese misterio estuvo escondido por los siglos. No fue revelado, sino hasta con Cristo se reveló ese misterio. Y nosotros, los que estamos viviendo en esta generación, los que vivimos después de Cristo, como dice Pablo en Efesios, a mí que soy el más pequeño de todos, me fue dada la gracia de haber recibido esta revelación para dársela a conocer hasta a los ángeles y a los principados. La revelación de por qué fuimos creados fue puesta desde antes, pero estuvo oculta. Y nosotros, si hemos leído la palabra, quizá ya la sabemos. Pero muchos tal vez no la hemos valorado, no le hemos dado el peso que eso tiene en nuestra vida. También dice un destino. Hoy vamos a ver en esas citas que vamos a hablar donde se está develando el misterio del propósito divino, dice que Dios había predestinado para algo al ser humano. Y en la palabra predestino está hablando que anticipadamente había un lugar de llegada. No es algo así como a estos sí y a aquellos no. Mucha gente piensa cuando habla de predestinación en que Dios va a hacer a un grupito que los va a eximir y a otro grupito que a eso los va a echar fuera. No, el predestinamiento de Dios estaba enfocado a dónde quería Él llevar a toda la humanidad. Toda la humanidad quería Dios llevarla a un punto específico. Y era ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que fuéramos como Él y Él el mayor entre muchos hermanos. El propósito de Dios era ese, que estuviéramos con Él, que fuéramos como Él, que gobernáramos con Él y que nos sentáramos a la mesa con Él. El propósito eterno de Dios. Amén, gloria a su nombre. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Sin embargo, hoy muchas personas cuando hablan de propósito de vida, están como limitados, estamos limitados solo pensando
en el aquí y en el ahora, sin ver más allá. En Efesios 1:4 encontramos lo que dice Pablo. Pablo está haciendo una oración aquí y le clama a Dios porque la gente a la que va a recibir esta misiva, Dios le dé entendimiento y conocimiento de las grandes riquezas que son. Y él dice ahí, Dios nos escogió en Él. ¿En quién es Él? En Cristo, antes de la creación del mundo. Y aquí vemos el propósito de Dios no fue algo sacado de la manga. Aún antes de que existiera algo creado, ya Dios tenía un propósito en mente para nosotros en Cristo. El asunto no era por ti mismo, era a través de Cristo. Y aquí tiene el para qué era ese propósito. Leámoslo juntos. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. El propósito eterno de Dios en Cristo para ti era que tú fueras igual que Él, que estuvieras en la santidad, en la perfección, sin ninguna mancha, para poder estar en su presencia. Porque en otra porción de la Escritura dice que sin santidad nadie verá a Dios. Sin la santidad no es posible estar en su presencia. Y no porque Él te vaya a destruir, porque Él quiera destruirte, sino porque la santidad de Dios es tan majestuosa. Es como un fuego consumidor, que aquello que no está en la misma santidad es consumido y no puede permanecer en su presencia. Que Dios no improvisa. Está declarado por Él mismo a todo lo largo de la Escritura. Vamos a leer algunas citas porque considero que es importante, porque cada una de estas palabras, aunque fue dicha para un hombre en un lugar, en un momento específico, esa palabra es dicha para mí hoy. Y si tú quieres, te la apropias para ti también. Amén. Vámonos a Jeremías, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Sí. Antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Cuándo fuiste conocido? ¿Antes que qué? O sea que tú no existías. No existías, pero ¿qué dice aquí la palabra? Que tú ya eras conocido. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Antes de que todavía hubieras puesto el pie en la tierra, Dios ya te había apartado para algo especial. Te di, dice, por profeta a las naciones. Este fue para Jeremías específicamente esta palabra. Tal vez tú no fue para darte por profeta, aunque yo pienso que todos somos profetas, porque Jesucristo vino a ser un pueblo de nosotros, de reyes, de sacerdotes y de profetas. Así que esta palabra también es para mí. Me hizo desde antes alguien que iba a abrir su boca para hablar de Él, para glorificar su nombre, para explicarles a otros de la grandeza de Dios. Y mi vida ni siquiera había empezado y yo no lo sabía. Incluso Jeremías más adelante dice que le dijo al Señor, ay Señor, pero si yo soy muy chiquito, yo no puedo. No digas que sos chiquito, no digas que no puedes. Porque a donde yo te diga que vayas vas a ir y lo que yo te diga que hables tú vas a hablar. Porque yo tengo para ti un plan determinado. Y Él, gloria al nombre de Jesús. Gracias Señor. Y ahí dice el versículo 6 y yo dije, ay Señor, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y el Señor me dijo, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y hoy en la alabanza, Carmencita nos decía un mensaje que ella recibió del Señor, de que vivimos a veces queriendo estar en el agrado de las personas, pero no pensamos si somos agradables a Dios con nuestra vida. Nos interesa quedar bien con nuestro cónyuge, o nos interesa quedar bien con nuestros hijos, o nos interesa quedar bien con nuestro jefe, o nos interesa quedar bien yo sé con quién, para que le caigamos bien. A veces hasta con personas que ni nada tienen que ver en nuestra vida,
Hasta, señor fulano, pase adelante y le ofrecemos esto y lo otro, como que fuera una gran persona. Pero a Dios, que está todo el tiempo a nuestro lado, porque Él está a nuestro lado. Y si tú ya le dijiste que entre a vivir en tu vida, Jesús también vive adentro. Pero lo tratamos con una indiferencia. Ni nos acordamos de Él, ni lo tomamos en cuenta en nuestros momentos de decisiones. Porque nos interesa más estar agradando o quedando bien con los otros que quedar bien con Él. Pero Él dice, antes que tú nacieras, yo ya te había elegido y tenía un plan y un propósito para tu vida. Amén. Subraya, mi hermano, esa palabra y hazla tuya. Porque verdaderamente es para ti. Porque cuando Dios permitió que se escribiera la Biblia, la escribió como un mensaje de amor para cada uno de aquellos que la iba a tener en sus manos. Esta palabra es para mí y es para ti. En el Salmo 139 es otra confirmación de que Dios no improvisa. Por toda la palabra Él nos deja señales de lo que Él ha decidido. Acompáñeme al Salmo 139, versículo 13 y 15. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuando el salmista escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo, estaba viendo en su vida el cuidado amoroso de Dios, que cuando no existía ni uno de sus días, Dios ya tenía escrito en su libro todo acerca de ti y te conocía por nombre y conocía tu plan para tu vida. Y dice la palabra en Jeremías 29:13 que sus planes para ti han sido planes de bien y no de mal, sino de un futuro lleno de esperanza para darte a ti gozo en el corazón. Ese es el plan y el perfecto amor de Dios para mi vida, para tu vida. No un propósito para un año, sino un propósito eterno, que llegáramos a ser como Cristo. Miren, mis hermanos, qué gran propósito si lo vemos desde hoy para arriba. ¿Cuánto nos cuesta pensar yo llegar a ser como Jesús? Pues por tus méritos nada que ver. Por más que te lo propongas, si no logramos ni cumplir las metas que nos hacemos en enero, mucho menos la de ser nosotros por nosotros mismos, llegar a parecernos al varón perfecto. Pero Cristo en mí, esperanza de gloria. Mi Cristo en mi persona, Él va a cumplir lo que se propuso en sí mismo. Llevarme a esa estatura, limpiarme, cambiarme, transformarme. Y de hecho ya lo ha hecho. De hecho ya lo ha hecho. Dios no improvisa. Amén, ¿estamos seguras? Dos cosas, Dios tenía un propósito eterno. Y Dios, ese propósito eterno para tu vida, no fue improvisado. Lo vemos también en Romanos 11:36, donde nos confirma Pablo que todas las cosas proceden de Dios. Y existen por Dios y existen para Dios. O existen, proceden de Cristo y existen por Cristo y son para Cristo. Porque todo lo que Dios hizo, lo hizo a través de Jesucristo. Y nada de lo que existe fue hecho, sino fue por medio de Jesucristo. Por eso, cuando hablamos de Dios, es cierto, está Dios el Padre, pero la manifestación de Dios, la forma en que Dios se manifestó a nosotros, fue a través de un hombre, completamente hombre y completamente Dios, con un nombre particular. Su nombre es Jesucristo. Y solo Él es el camino de regreso, y solo Él es la puerta de entrada al Padre, y solo Él es el pan de vida, y solo Él es el río de vida, y solo Él es el buen pastor, y no hay otro nombre, no hay otro que nos haya sido dado.
para llegar al Padre. No hay otro. Por eso, cuando la gente habla de un Dios, nosotros no hablamos de cualquier Dios, porque Dios es con minúscula a infinidad. Pero el nuestro tiene un nombre, el nombre del Eterno, pero tiene un nombre manifestado a nosotros, Jesucristo. Jesucristo hombre. Amén. A Él sea la gloria por siempre. Pero ese plan de Dios se vio frustrado porque perdimos el camino. Adán y Eva, lo sabemos ya, lo hemos repetido hasta el cansancio. Ellos, en lugar de tomar el lugar que les correspondía y aceptar ese predestinamiento y ese plan eterno de Dios, de sentarse a la mesa de Dios y de comer del árbol de la vida, que solo tenían que alargar la mano y comer de Jesucristo, decidieron saltárselo y querían tener el conocimiento, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y fueron engañados y se perdió el propósito. Se perdió el propósito para el hombre, pero no perdió Dios su propósito. He ahí la gran diferencia. Y por eso es que Jesús viene en un momento de la historia a cumplir con un plan de salvación predeterminado para que todo aquel plan que se había hecho en la eternidad se cumpla en ti y en mí. Y en todos aquellos que crean en el Hijo de Dios. Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Y eso que se había perdido es lo más valioso para Dios. Hace 2 semanas tuvimos una prédica aquí. Los que estuvieron se recordarán. Hablamos de lo más valioso. Y hablamos de que habían 3 arcas. Estaba el arca de Noé, el arca del pacto, de la alianza, del tabernáculo, el arca que fue María, y hoy de nosotros que somos un arca. Pero yo quiero recordarles el arca de la alianza del tabernáculo. Esa caja de madera que tenía sus barras y que tenía sus barras de madera también, de esa madera dura, torcida, llena de nudos, difícil de trabajar, que es la madera de acacia o de sitim. Pero esa madera, después de que fue trabajada, fue cubierta de oro, y encima de esa caja había una tapadera de completo oro, trabajada a golpe de martillo, con 2 querubines que estaban viendo hacia el centro de la tapa. ¿Se las están imaginando? Y les recuerdo, ¿qué había dentro de la caja? Dentro de la caja estaban las tablas rotas de la ley, estaba la vara de Aarón y estaba maná, significando nuestra humanidad rebelde y pecadora, pero metida dentro del corazón de Dios, porque la madera representa la humanidad de Cristo, el oro, la cubierta de oro, su divinidad, y la tapadera representa el lugar de la presencia del Padre. Y ahí estábamos tú y yo, adentro del arca, encerrado en el corazón de Dios. Mi humanidad, representada por mi rebelión a sus mandamientos, mi rebelión a su autoridad. Dios pone autoridades, mis hermanos. Y a veces nos rebelamos contra esa autoridad porque no está de acuerdo a lo que yo pienso o siento. El pueblo de Israel se rebeló contra Aarón y contra Moisés porque pensaban que Aarón y Moisés, ¿quiénes eran? Y de verdad, ¿quiénes eran? Después dice Moisés, ¿quién soy yo? Pero nos rebelamos contra la autoridad. Y nos rebelamos incluso contra la provisión amorosa de Dios. Dios que daba el pan, el maná diario. Y ellos dijeron, ay, ya me cansé de esto. No quiero comer más maná. Y a veces nos cansamos de la palabra de Dios. Ay, qué aburrido. Ya me cansé de oír tanta vez la palabra de Dios. Eso es lo que está representado dentro del arca, cubierto por la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Y sobre el propiciatorio era donde se derramaba esa bendita sangre, sangre que tiene poder y que cuando Dios mira la sangre se olvida de lo que está abajo. Esos pecados han sido llevados al mar del olvido, a las espaldas de Dios, como dice Malaquías. Tú eres valioso. El ser humano es lo más valioso para Dios. Y ahora no solo está por fuera, ese Dios maravilloso vino a vivir adentro de ti para transformarte desde adentro para afuera.
El destino que tenía Dios para ti, que tenía Dios para mí, para toda la humanidad, es salvación y ser como Él. Mis hermanos, como dijo Pablo, ruego al Señor que nos dé a todos, empezando por mí misma, entendimiento y conocimiento de lo que es este misterio, que estuvo oculto por los siglos, incluso para los ángeles. Los profetas dicen que anhelaban ver lo que Dios iba a hacer, y los ángeles no lo sabían tampoco, porque estaba oculto, era un misterio, pero a nosotros nos ha sido revelado el propósito eterno de Dios. Dios nos crió para estar con Él, para vivir con Él, para tenernos cerca de su corazón. ¡Qué gran regalo! ¡Qué maravilla! ¡Qué precioso don es la vida, mis hermanos! Y es frágil la vida humana aquí, pero es fuerte la vida humana en Cristo, que es vida eterna, de la cual no podremos ser separados por nada. Gracias, Señor Jesús, bendito sea tu nombre. Pero el enfoque es un problema para nosotros. ¿Cuál es tu enfoque de tu vida? ¿Cuál es tu enfoque? Porque depende de dónde tú tengas tu mirada, así va a ser lo que puedas ver. En el manual original de Vida Cristiana Victoriosa, que la mayoría de ustedes conocen, hay una imagen donde está un hombre viendo a lo lejos y hay un gran rótulo que dice Dios. Y detrás de ese gran rótulo hay una cosa pequeñita que se llama problema. Pero cuando miro para el otro lado está el mismo hombre, pero el rótulo dice Dios, así casi que ni se ve. Y problema se mira de este tamaño. Entonces, ese es el problema que tenemos los seres humanos. ¿Cómo enfocamos las cosas de Dios? ¿Cómo enfocamos la vida? Si nuestro enfoque de Dios es de un Dios grande, todopoderoso, que todo lo puede, que nada le falta, que es proveedor, que es Padre bueno, que es amoroso, que nos ama con amor eterno y que no nos ama por lo que hacemos, sino porque Él en su libertad y en su gracia y misericordia nos ama, nuestra percepción de Él va a ser de confianza. Pero si lo que tenemos es una visión de Dios castigador, de Dios que hay que estarle dando sacrificios, de un Dios que, total, es como Santa Claus. Un día viene, otro y ahí el resto del año nos olvidamos de Él, pero cuando viene trae regalos, porque Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que no se acuerda de nada. Mis hermanos, qué mal concepto es uno y el otro. Dependiendo del enfoque que tengamos, nuestro propósito de vida nos va a ayudar a elegir conscientemente y sabiamente a diario. ¿Qué quiero hacer o ser en esta vida? Pregúntatelo, o yo te pregunto más bien y no me respondas en voz alta, pero yo sé que tú te lo has respondido. ¿Cuál ha sido tu respuesta? Anótala en tu papel. ¿Qué quieres ser tú? ¿O qué quieres tener tú en la vida? ¿O qué metas o proyectos tienes para este año? Te pregunto. No me respondas, escríbelo en tu papel porque es para ti mismo la respuesta. ¿En qué has estado pensando estos últimos días? O el enfoque ha sido, ¿qué dice Dios que quiere para mí? ¿Qué desea Dios este año para mí? ¿Qué ha planificado Él para mí? Estoy segura que es siempre lo que Él ha dicho para bien mío. No vamos a ir a Éxodo. En Éxodo vamos a encontrar la historia de un hombre que tuvo un problema de enfoque y es Moisés. Éxodo 2, del 11 al 15 nos dice que un día Moisés, estando en la casa del faraón, salió a ver las cosas y se encontró que había un egipcio que estaba golpeando a un hebreo. Y entonces Moisés vino y se enojó y mató al egipcio. ¿Y qué pasó? Después sale Moisés de nuevo, él pensó que nadie se dio cuenta, y encuentra a dos hebreos peleando entre sí. Y entonces él quiere ponerlos en orden y los hebreos le contestan, ¿y tú quién eres aquí para venir a ponernos? ¿No mataste a él al otro pues? El enfoque de Moisés estaba equivocado. Fíjense que cuando uno mira la historia de Moisés es tremenda. Moisés nace en un momento de la historia en que los niños hebreos matan a todos los niños hebreos, pero Dios permite que Moisés tenga un favor especial, incluso su nombre significa sacado de las aguas, y resulta que de haber nacido en una casa de hebreo que eran esclavos y siervos de los egipcios, él va a parar a la casa de la faraona, de la hermana del faraón, y ahí es criado como un príncipe.
para gobernar, para ser alguien en la vida. Iba a tener todo a su alcance. Pero en un momento perdió de vista, porque miren, a él lo crió su hermana. Su mamá lo llegaba a darle de mamar, pero su hermana fue la que servía en la casa de Faraón y ella siempre tuvo una cercanía con él. Y cuando uno lee detrás de lo que está en la palabra, uno puede ver, Moisés sabía su historia. Su hermana estaba cerca, de alguna manera le estaba diciendo. Y él estaba ahí con un propósito, porque más adelante lo vemos, el propósito después, Dios lo tiene que despersonalizar en el desierto para que se cumpla el propósito que Dios tenía para él de siempre, de ser el caudillo de Israel. Pero es probable, yo me pregunto, que la historia pudo haber cambiado si Moisés hubiera tenido claro el enfoque y le hubiera preguntado a Dios qué hacer, en lugar de tomar él la justicia por sus manos en un momento dado. No lo sé, pero es posible. Él tuvo un enfoque que lo tuvo que llevar a un desierto, a 40 años de dar vueltas y de perder totalmente su concepto que él tenía de ser gobernante, para que Dios lo preparara con un corazón humilde, porque dice que el más humilde de sus siervos, Moisés, y pudo ser el caudillo de Israel a través del desierto. Dios pudo utilizarlo. Pero miren, el problema está en el corazón de nosotros. Porque si nos vamos a Proverbios 16:2, habla de cómo pensamos la mayoría acerca de nuestra vida. Todos nuestros caminos, lo voy a personalizar la palabra. Y usted hágalo para usted también. Yo pienso que todo lo que yo, Carolina, hago es limpio ante mis propios ojos. Yo pienso que yo estoy bien. El problema no soy yo, el problema es el otro. El problema es el otro. Pero resulta que el Señor sí sondea mi espíritu. Y Él conoce la verdad de mí. Aunque yo me quiera engañarme a mí misma. Tenemos otro para confirmarlo, Proverbios 16:25. Y no solo está aquí, está en otros proverbios también. O sea, cuando Dios repite algo, alguna razón tendrá. ¿Qué es lo que piensa el hombre? Que todo lo que él hace, porque un camino es lo que uno hace, el caminar, la vida. Todo mi camino es una rectitud que parezco albañil con plomada. A mí, poco lo que mis defectos, muchos los defectos de los demás, pero los míos poquitos. Me parece que mi camino es. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y miren este que le encontré, me golpeó tremendamente. El Salmo 36, 1 y 2. Búsquelo, por favor. Estas lecturas me tienen que confrontar a mí. Pero de paso le pido que lo confronten a usted también. Porque esta es la realidad del corazón del ser humano. Y dice en el Salmo 36, 1, la transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire por qué. Porque en sus propios ojos la transgresión, ¿qué dice ahí? Subráyelo, por favor, mi hermano. Usted puede estar engañado por su propio corazón, porque perverso y engañoso es el corazón del hombre. Engañoso para sí mismo. Y dice, la transgresión le engaña. ¿En cuanto a descubrir qué? ¿En cuanto a descubrir qué? ¿Y qué más? En cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Mis hermanos, esta porción, estos dos pequeños versículos son durísimos. Porque la palabra dice que no hay ninguno bueno. Y nuestro corazón también dice, la palabra es engañoso y perverso. Y si nos dejamos escudriñar por la palabra y podemos ver nuestra vida en el pasado, ya sea lejano o reciente, vamos a encontrarnos muchas veces en que nosotros nos estamos justificando a nosotros mismos, en lugar de permitir que sea la palabra la que escudriñe nuestro corazón, porque nuestra transgresión nos engaña. Y no queremos descubrir lo que hay adentro.
y no queremos aborrecerla. Terrible, ¿verdad, mis hermanos? Terrible. Ese es el problema del enfoque sobre el propósito de la vida. Pero les tengo una buena noticia. Jesús dice que el que busca encuentra, que el que llama se le abre y que al que pide se le da. Vamos a buscar la cita. Acompáñenme a Mateo 7, 7 a 8. Jesús dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y todo el que busca, halla. Y al que llama, ¿qué dice? Se le abrirá. La segunda prédica, la última del año pasado, fue lo más valioso. Tú, mi hermano, mi hermana, eres lo más valioso para Dios. Pero la primera prédica de este año, la semana pasada, que los exhorto a todos los que no la han escuchado, la vean en la página web, habla de la única estación. La única estación, el único lugar donde podemos encontrar respuesta, propósito, identidad, valor, sustancia, nueva fuerza, nueva misericordia y nueva gracia, es a los pies de Jesucristo. Ese es el lugar donde podemos pedir y recibir, llamar y ser respondidos, buscar y encontrar a los pies de Cristo. Y ahí está la respuesta al propósito de tu vida. Si tú tienes claro que tú eres un hijo de Dios, que tienes un lugar que Cristo se fue a preparar, porque Él dijo: es necesario que me vaya a preparar lugar para ustedes. Y que ese lugar ya está. Y está tu nombre inscrito en el libro de la vida. Tú no vas a andar dando palos de piñata con los propósitos de este año. Son importantes, sí, hay que hacer planes y metas, es parte de la vida humana, pero no va a ser esa la dirección de tu vida. La dirección de tu vida está clara a través del enfoque correcto de nuestra mirada en Dios. Amén. Y aquí en Mateo 16, 24, 25 está una clave que Jesús mismo nos da sobre el propósito y cómo lograr el propósito de la vida, el propósito eterno de la vida. ¿La tienen? Para mí este versículo siempre fue y sigue siendo un reto, porque no se trata de ganar sino de perder, les puse aquí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La vida verdadera, mis hermanos, aquí, esta vida que tenemos, 80 o 100 o 120, porque hay algunos que llegan a los 120. Mis hermanos, este es una muestra, un instante en la eternidad, un momento. Esta solo es un paso, es un viaje, es una puerta. Pero la vida verdadera empieza cuando conocemos a Jesucristo, el enviado, y al Padre que lo envió. Porque la vida eterna consiste en eso, en que conozcamos al Padre y a Jesucristo su enviado. Esa es la vida verdadera. Y este tiempo aquí no se trata de ganar mi vida, sino de perderla por causa de Él y de su reino. Si de verdad queremos tener el propósito eterno, mis hermanos, tenemos que tener la mirada correcta, el enfoque correcto, la dirección del Espíritu Santo. Y muchas veces la dirección del Espíritu Santo nos lleva a perder nuestros derechos. Nos lleva a perder nuestros deleites, nuestros gustos. A veces por causa de Cristo tenemos que decir no cuando queremos decir sí, o al revés. Tenemos que decir sí cuando queremos decir no.
Dice la palabra de Dios que los que son guiados por el Espíritu no hacen las cosas como a ellos les gustaría, sino que hacen las cosas como a Dios les gusta. Y hay una gran diferencia entre lo que a Dios le gusta y lo que le gusta a mi carne. Porque la carne y el Espíritu son opuestos, mis hermanos. Por eso la vida no se trata de ganarla, sino de perderla por causa de Cristo. Y cuando perdemos, ganamos. Amén. Duro, ¿verdad? Pero gloria al Señor. Y el mejor propósito que yo les puedo dar para este año es que nos rindamos de todas esas cosas que tenemos nuestros propios planes, los rindamos a los pies de Jesucristo. No hay mejor propósito para este año, porque entonces todos los propósitos que Dios quiera se van a cumplir en nuestro corazón. Dice el Salmo que nos deleitemos en el Señor y Él te dará el deseo de tu corazón. Cuando tú te deleitas en el Señor y el Señor es el deseo de tu corazón, todo lo demás es bienvenido y agradecido. Amén. Y los invito, y con esto vamos a terminar, y le voy a pedir después a los alabadores que alabemos al Señor y que oremos. Hay 3 ejemplos que nos invitan a proponernos ciertas cosas en la palabra. No, bueno, estos son 3 que yo escogí, pero sé que hay muchos más. Pero el primero que les pongo como ejemplo es Daniel. Daniel, un joven en Babilonia, en una situación muy adversa, pero dice la palabra en Daniel 1, del 8 al 9, que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Un buen propósito para este año es proponernos delante del Señor en nuestro corazón no contaminarnos. Te invito, piensa un momento, ¿cuáles son las cosas que te contaminan y que hacen barrera de ti con Dios? ¿Cuáles son las cosas en el diario vivir? Tal vez te enojas mucho, tal vez la comida, tal vez, yo no sé. Piensa tú, ¿qué es? La envidia, el rechazo, los juicios, el orgullo, la mentira. Bueno, proponte en tu corazón delante del Señor, porque esto no es una propuesta que yo voy a hacer con mis fuerzas. Me propongo delante del Señor algo, clamando su misericordia y su gracia. Y dice la palabra en Daniel 1, 8, 9, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse y Dios le dio favor, Dios le dio gracia. Cuando tú quieres hacer las cosas como Dios quiere que las hagas, Dios te va a dar todo para que lo hagas. 2, Ruth. ¿Saben la historia de Ruth? Una joven mujer se queda viuda y su suegra vive en Israel y ella es moabita. Y en Israel los moabitas no son bienvenidos. Pero ella ya no tenía nada que hacer en Moab y ella había visto un testimonio de vida probablemente en su suegra y dice que le dijo, Noemí, yo me voy contigo. Pase lo que pase, yo no regreso. Ay, no, mija, quédate en tu casa, andate con tu familia, volvete a casar, conseguiste un buen marido. No, yo me voy contigo. Así me muera, yo me voy contigo. Así me muera, yo quiero estar contigo, Señor. Y dice, Noemí la vio tan decidida que dijo, va pues, vente conmigo. Que tu corazón esté tan decidido a no dejar ir al Señor. Me recuerdo de otro que se le prendió y le dijo, no te dejaré ir hasta que no me bendigas. Jacob le dijo a Dios, peleando con él en la mitad de la noche, Señor, no te dejo ir. Y le descoyuntó la cadera. Y entonces le dijo, y no se le soltaba. ¿Qué quieres? Le dice el ángel del Señor. Tu bendición. Y le cambió el nombre de Jacob a Israel, príncipe de Dios. Y hubo otro que tampoco dejaba ir al maestro. ¿Se recuerdan? Elías y Eliseo. No te voy a dejar. No te voy a dejar, no me voy a ir. Vaya, le dice Elías, pues si me logras ver cuando me vaya, doble unción. Y miren cómo perseveró, no durmió, no parpadeó. Se iba a la cama y con un ojo abierto, con el otro así seguramente para que no se le fuera Elías. Y lo logró ver. Y doble unción.
La doble unción. Mis hermanos, propongámonos en nuestro corazón agarrarnos del Señor con todo nuestro corazón. Clamémosle la gracia y la misericordia para permanecer fieles, mis hermanos. La fidelidad es imposible para mí, pero es posible para aquel que ya es fiel y que vive dentro de mí. Y Él ha prometido terminar la buena obra que empezó en nuestro corazón. Él la quiere llevar a cabo y la va a lograr y la va a llevar. Déjate amar por el Señor. Déjate conquistar por Él y deja fluir el Espíritu Santo en tu corazón. Y David, otro ejemplo, en el Salmo 119, 106, David expresa y dice una declaración: juré y ratifiqué que quiero cumplir tus mandamientos. Mis hermanos, los mandamientos del Señor para nuestra vida, si los hemos descubierto verdaderamente, ya podemos decir, como también dice David en otro lado, sus mandamientos no son carga pesada. Antes de conocer a Cristo, no pecar, de verdad que era una carga. Pero ahora en Cristo, cumplir sus mandamientos es una miel y es una delicia. Porque vemos la bendición y la gracia que esto trae para nuestras vidas. Ninguno de sus mandamientos son gravosos, sino son de bendición para tu vida. Mis hermanos, propongámonos en nuestro corazón, aferrémonos al Señor, a su manto, y proclamemos con nuestra boca: Jesús es el Señor de mi vida. Jesús es mi Señor. Y Él hará, Él hará, Él hará. Amén. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo. Y ahora sí, vámonos al Salmo 1 y con esto acabamos. Lo tienen todos en su boletín, y si no lo tienen en su boletín, pues lo tienen en su palabra, sobre todo ahí está siempre. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Señor, yo declaro esta mañana con mi boca que esta oración es para mí, Señor. Señor, yo quiero esa bienaventuranza. Dame gracia para no andar en consejo de malvados. Dame gracia para no caminar por camino de pecadores, ni para no desviarme ni a derecha ni a la izquierda de ti. Para no sentarme en silla de escarnecedores o de que se burlan de ti, Señor. Señor, sino que yo anhelo con todo mi corazón esta mañana que tu ley sea mi delicia, Señor. Díselo tú con tus propias boca al Señor, con tus propios labios, díselo. Anhelo que tu ley sea mi delicia. Anhelo, Señor, meditar en ella de día y de noche. Repetírsela a mi alma cuando voy de camino, cuando estoy de regreso, no solo a mis hijos, sino a mí mismo. Decirle: alma mía, alaba al Señor, no te olvides de sus muchos beneficios. Porque yo quiero ser, Señor, ese árbol plantado junto a ti, porque tú eres el agua de vida. Y quiero dar el fruto a tiempo, ese fruto que te dé honor y que te dé gloria a ti, Señor. Amén. Gracias, Padre. Levantémonos y levantemos nuestras manos al Señor. Démosle un aplauso al Señor por su bondad. Démosle un aplauso al Señor por ese plan maravilloso que tiene para nuestras vidas. Démosle la honra, la gloria y la alabanza al que es Rey y que vive eternamente. Dile: Señor, te amo. Señor, te agradezco. Señor, te necesito. Sin ti, nada soy. Aquí estoy con mis manos levantadas a ti. Derrama tu presencia en mi corazón y pon en mi boca un canto de alabanza que exalte tu nombre, Señor.